Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les habla Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre la inserción de tablas en Microsoft PowerPoint. En la primera parte comenzaremos con la inserción de filas y columnas para luego continuar realizando ciertas modificaciones dentro de las pestañas diseño y presentación. Vamos a usar todas las herramientas disponibles allí y vamos a observar cuáles son los cambios que se van realizando dentro de nuestra tabla. Luego veremos un segundo ejemplo de cómo podemos copiar y pegar una tabla que está dentro de Microsoft Word, en este caso, para poder pegarlo dentro de PowerPoint utilizando la opción pegado especial. Y en la última parte del video vamos a ver dos ejemplos de cómo nosotros podemos enlazar PowerPoint con Excel. El primero sería mediante el uso de vínculos entre PowerPoint y Microsoft Excel, y el segundo sería copiando un rango de celdas para llevarlo dentro de PowerPoint. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Para poder insertar tablas dentro de Microsoft Word tenemos varias opciones. La primera es utilizando la opción que se encuentra dentro del área de texto. Entonces le damos clic y ahí nos aparece esta ventanita donde nosotros podemos, en este caso, definir cuál es la cantidad de filas y columnas que va a tener esta tabla. En este caso me está indicando que va a tener 5 columnas por 2 filas, y esto en todo momento lo podemos adecuar de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso vamos a agregar 3 columnas con 5 filas. Vamos a aceptar esto acá. Por ejemplo, vamos a ir acá, vamos a agregar el alumno, materia o carrera y asignaturas, por ejemplo. ¿Okay? Una vez que nosotros insertamos una tabla, automáticamente aparecen estas dos pestañas que son las de diseño y presentación, que son básicamente las dos pestañas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando cuando estamos manipulando nuestras tablas. Lo interesante acá es cuando estamos trabajando en el grupo de opciones de estilos de tabla, donde podemos ir seleccionando las opciones de acuerdo a nuestras necesidades. Fíjense que ahora estoy seleccionando la fila de totales, entonces automáticamente me hace aparecer acá debajo la fila de totales. También podría seleccionar la primera columna, que sería esta de acá, la última columna, que sería esta de acá, vamos a ver, y también me da las opciones de yo poder, en este caso, seleccionar las columnas con bandas, que es la que está teniendo ahora, o sin bandas, que sería este caso. Entonces, de acuerdo a nuestras necesidades, nosotros vamos a ir trabajando con el diseño de nuestras tablas. Otra de las opciones que considero interesantes cuando estamos trabajando con tablas es justamente en el momento en el cual nosotros podemos trabajar o seleccionar el estilo de la tabla con la cual nosotros vamos a trabajar. Fíjense que acá tenemos una galería de estilos que está, en este caso, otra vez distribuida en varias opciones. Voy a poner esto un poquitito acá, y por cada vez que nosotros hacemos pasar, en este caso, nuestra selección con el mouse, nuestra tabla va a ir cambiando de estilo continuamente. Vamos a probar con esta opción para ver cuál es el resultado que estamos obteniendo. Fíjense que en todo momento también nosotros podemos ir cambiando esto en cuanto al sombreado, por ejemplo, que le podemos dar. Esto siempre va a depender de las opciones o del gusto de cada uno. Si nosotros solamente seleccionamos, en este caso estoy seleccionando la tercera columna, o sea, la primera fila, tercera columna, entonces los cambios que yo voy a ir agregando solamente se van a ir aplicando
a esa celda en particular de la tabla. Fíjense cómo esto va cambiando. Otra de las opciones que también son interesantes para poder trabajar acá es en el momento en el cual nosotros definimos si queremos que el borde de la tabla, por ejemplo, solamente tenga los bordes externos. Fíjense que ahí solamente tiene bordes externos. Si seleccionamos nuevamente esto acá, podemos decirle que esté sin bordes. Fíjense que ahora en este momento está sin bordes. O podemos seleccionar que solamente tenga los bordes internos. Como les comenté, esto siempre va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Y acá es donde nosotros podemos ir manipulando el texto o el relleno del texto que va a tener, en este caso, por cada celda con la cual nosotros estemos trabajando. Tengo que seleccionar en este caso el texto y ahí ir jugando un poco con los colores que yo quiero que tenga en este caso el texto. Si ustedes ya saben, si el fondo es oscuro, entonces es recomendable que el texto sea claro. Fíjense que en este caso estoy poniendo en color blanco, por ejemplo. Otra de las opciones interesantes también con las cuales contamos cuando estamos trabajando con tablas es en el momento en el cual nosotros podemos definir el diseño del borde que va a tener. Fíjense que esto va a tener punteaditos acá. Y cuando nosotros empezamos a seleccionar esto, en este caso este estilo de pluma, se activa esta pluma y nosotros le vamos indicando dónde queremos que se aplique ese estilo. Fíjense que acá un poco voy a cambiar el estilo. Acá voy a cambiar inclusive el tamaño a 3 puntos. Y fíjense cuáles son los cambios que estoy teniendo. También puedo cambiar el color de la pluma. Fíjense, acá selecciono el color. Ahora obtengo el símbolo del bolígrafo en este caso y voy aplicando en los puntos donde yo quiero que tenga en este caso ese estilo de pluma. Otra de las opciones que en este caso, otro de los grupos de opciones que tenemos acá es en la pestaña de presentación. Vamos a pasar directamente acá en la pestaña de presentación, donde nosotros podemos estar trabajando con ver cuadrículas. También podemos seleccionando, fíjense que esto tengo que estar marcado acá, dibujar tablas, entonces ahí está. Selecciono en este caso mi tabla, me voy a esta presentación y ahora, por ejemplo, yo puedo definir qué quiero eliminar de la tabla. Por ejemplo, si quiero eliminar columnas, si quiero eliminar filas. Fíjense que en este caso, como lo tengo todo seleccionado, él me lo elimina completamente. Pero en el caso en el cual quiero eliminar, por ejemplo, solamente esta fila, entonces seleccionaría esto acá, me iría hasta la pestaña presentación y simplemente le diría que quiero eliminar esa fila en particular y solamente esa fila me lo va a eliminando. Si yo quiero insertar, por ejemplo, hacia arriba, fíjense que como estaba seleccionado toda la tabla, en este caso me inserta en la misma cantidad. Con control Z vuelvo para atrás, voy a seleccionar acá en este caso la columna 1, fila número 4, y voy a insertar en este caso filas debajo. Y también puedo ir insertando columnas a la izquierda, por ejemplo, fíjense. O también puedo ir insertando en este caso columnas a la derecha, que estaría entre alumno y carrera, por ejemplo. Fíjense. Y también acá podríamos nosotros, voy a agregar un dato acá, nombre del alumno, por ejemplo Miguel acá. También nosotros podríamos combinar estas celdas. Fíjense cómo estoy combinando estas celdas acá en este caso también nos va a dar la posibilidad de nosotros poder dividir estas celdas. Nos va a preguntar en cuántos números de columna queremos dividir, lo digo en 2, entonces nos permite también dividir las celdas. Otra de las opciones interesantes acá es que nosotros podemos
jugar un poco con el alto de la fila y también con el ancho de la fila. Fíjense que ahí está incrementando el alto, ahí va a decrementar en este caso el ancho. También otra de las opciones que considero súper interesantes cuando estemos trabajando acá es que podemos también trabajar con las alineaciones. En este caso está alineado a la izquierda, pero en todo momento yo lo podría, por ejemplo, alinear al centro. Y fíjense que estas opciones que tenemos acá, la de centrar verticalmente, por ejemplo, nos ayuda para poder centrar el texto en forma vertical. Otra de las opciones interesantes que hay acá es en cuanto a la dirección del texto. Fíjense que yo puedo hacer girar el texto a 90 grados o lo puedo hacer girar a 270 grados. Y también acá un poco trabajar con los márgenes de las celdas. Estoy trabajando con margen normal, pero podría estar trabajando con otros tipos de márgenes. También aquí puedo manipular el tamaño. Ya vimos cómo manipular el tamaño en cuanto al alto y al ancho, pero la opción interesante que me da acá es que me da la posibilidad de bloquear la relación de aspecto entre el tamaño de la tabla. Y básicamente con estas dos pestañas estaríamos manipulando todas nuestras tablas. Las otras opciones que tenemos disponibles es cuando podemos seleccionar toda la celda por completo, o toda la tabla, perdón, en este caso por completo, y dar en este caso clic derecho, donde ahí también tenemos algunas opciones predefinidas. Y si estamos trabajando con una celda en concreta, entonces aquí tenemos algunas de las opciones que están tanto en la pestaña de diseño como en presentación, como dividir tablas, insertar filas, eliminar columnas, ir insertando en este caso filas o columnas de acuerdo a nuestras necesidades. Otra de las opciones con las cuales también nosotros vamos a ir trabajando en Microsoft PowerPoint es cuando nosotros tenemos una tabla, en este caso en Microsoft Word, y queremos llevar el contenido de esa tabla hasta nuestra diapositiva. Si ese es el caso, entonces primero deberíamos de ir hasta Microsoft Word. En este caso estoy tomando el ejemplo de la clase de Microsoft Word. Tendríamos que seleccionar en este caso toda la tabla y con control C copiamos el contenido, o en este caso copiamos la tabla completa. Una vez que tengamos esto listo, acá nos vamos acá en la pestaña inicio, y aquí en pegar le decimos que queremos hacer un pegado especial. Cuando trabajamos con pegado especial nos va a ofrecer en este caso 5 opciones con las cuales, perdón, son 6 opciones con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. La primera opción es el formato HTML, que nos va a permitir a nosotros trabajar con la tabla de este PowerPoint. La segunda opción es cuando nosotros queremos que se pegue como un objeto o como un objeto de documento Microsoft Word. En este caso optaríamos por esta opción si queremos que al hacer doble clic en este caso la tabla se abra en un editor que nos permite trabajar con la tabla como si estuviésemos en Microsoft Word. La opción imagen sería cuando nosotros en este caso nos insertaría una imagen de la tabla que seleccionamos desde Microsoft Word. En cuanto a texto con formato RTF, si queremos que únicamente pegue el texto sin los bordes pero conservando el formato, y texto sin formato sería cuando nosotros queremos pegar en este caso el texto de la tabla sin los bordes y sin los formatos de texto. Para este ejemplo en particular nos quedamos con la primera opción, formato HTML, le damos a aceptar, y es así que nosotros ya tenemos nuestra tabla que lo estuvimos trabajando en Microsoft Word. Y a partir de acá, bueno, podemos ir con estos controles, podemos ir achicando o agrandando en este caso el contenido de esta tabla. La otra opción con la cual nosotros también podríamos estar trabajando es cuando nosotros tenemos un archivo, en este caso, o tenemos datos en formato de tablas dentro de PowerPoint, perdón, dentro de Microsoft Excel, y queremos traer
el contenido que está dentro de Microsoft Excel hasta nuestra diapositiva de PowerPoint en este caso. Si esa es la opción, entonces lo que vamos a necesitar primero es insertar, y lo que vamos a insertar en este caso sería un objeto. Entonces, para nosotros poder insertar un objeto en Microsoft PowerPoint, nos vamos hasta la pestaña insertar y le decimos que queremos insertar un objeto. Entonces seleccionamos esta opción, nos va a lanzar esta ventana de insertar objetos, donde nosotros tenemos que indicarle que queremos crear desde un archivo específico, y es ahí donde nosotros tenemos que seleccionar dónde está los datos que queremos trabajar desde el Excel en este caso. Le decimos examinar y le tenemos que indicar la ruta donde está guardada nuestro archivo. En este caso el archivo yo lo tengo guardado en mi carpeta de proyectos, que está acá en el escritorio, la carpeta de proyectos TIC 2018, en herramientas accesibles. Dentro del módulo 2 está mi ejemplo, que sería este ejemplo de herramientas accesibles. Le doy a aceptar y aquí sí o sí me tengo que asegurar de marcar esta opción, que sería la opción de vínculo. Entonces, para poder vincular el contenido que se encuentra dentro de ese archivo PowerPoint, dentro de ese archivo Excel con mi PowerPoint. Una vez que tenga listo esto, simplemente le doy a aceptar y ahí ya debería de tener, en este caso, los datos que tengo guardados en este Excel en particular. Voy a mostrarles cómo está eso. Solo lo tengo acá, herramientas accesibles, y este es el dato que en este caso ya lo tengo enlazado con mi PowerPoint. La otra opción con la cual nosotros podemos trabajar también es cuando nosotros tenemos un archivo en Excel también, pero solamente queremos copiar un rango de la celda, solamente queremos usar una parte de ese archivo. Si ese es el caso, entonces nos vamos hasta nuestro archivo en Excel, seleccionamos el rango con la cual nosotros queremos trabajar. En mi caso es este el rango, le doy control C, luego nuevamente me voy hasta mi diapositiva en PowerPoint y le digo que quiero, en este caso, pegado especial, y quiero pegar en este caso un vínculo. Entonces, obviamente, al pegar un vínculo acá, voy a tener ya listo mi enlace con Microsoft Excel a partir de mi PowerPoint. Entonces simplemente le doy a aceptar y aquí ya tengo los datos dentro de mi PowerPoint. Lo que considero interesante realmente con esta opción es que me permite, como están vinculados tanto el archivo de Excel con mi archivo de PowerPoint, todos los cambios que yo realice en el archivo de Excel luego se verá reflejado del lado del PowerPoint. Entonces, si yo toco acá un dato o varios datos, esos cambios también, al guardar, deberían de actualizarse cuando vuelva a abrir nuevamente mi PowerPoint. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes en cuanto al manejo de tablas en PowerPoint. Espero que este video les pueda ayudar para poder continuar trabajando con las actividades propuestas en el curso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.